tal mis chamacones y mis chamaconas? Bienvenidos a este nuevo video informativo, tutorial y educativo. En esta ocasión vamos con la siguiente parte de utilizar la herramienta transformar o transformación, con la siguiente parte que sería cómo escalar y reflejar los objetos, ¿no? Así que vamos para ello. Como siempre he dicho, tenemos que tener listo ya abierta una página de Corel, inverosímil el tamaño, simplemente es para el ejemplo y para que practiquen, ¿no? Entonces, en anterior video ya vimos las dos herramientas de transformar, que es la posición del objeto y cómo rotarlo o girarlo al objeto, ¿no? Entonces en esta ocasión vamos con la siguiente herramienta. Si en un caso no viste del anterior video, el principal, para que quede en contexto con lo que vamos a decir ahorita, pues te dejaré reflejado en el comentario, en el primer comentario o en la descripción del video, la parte principal, ¿no? Así que para no perder el tiempo vamos con la siguiente, que es escalar y reflejar. ¿Qué nos permite hacer esto? Nos permite cambiar el tamaño del objeto especificando un porcentaje. Aquí puedes manejar el %, ¿no? Y reflejarlo o hacerlo como un espejo, ¿no? Según el tamaño y según la proporción y según también la posición que tú le quieras dar, ¿no? Para eso vamos a realizar el siguiente ejemplo. Para que se active, por más que le demos clic ahorita, mientras no esté seleccionado el objeto no se va a activar la herramienta escalar y reflejar, ¿no? Entonces escogemos un objeto X, o yo hice un cuadrado, es un 4×4, es un cuadrado perfecto, y nosotros vamos a utilizarlo para hacerlo. Miren, aquí ya tenemos los nodos. Ustedes pueden ver los nodos del cuadrado, que en cada uno de sus lados, de sus esquinas y sus lados intermedios tienen sus nodos, sus puntos medios, ¿no? Cada uno tiene sus puntos. Lo que se ve visto aquí es en la parte de la herramienta de escalar y reflejar, se ve todo reflejado, los puntos y los nodos, ¿no? Así como hemos visto en las otras herramientas, la posición, el girar, tenemos todos los nodos que poseen los objetos, ¿no? Para que nosotros al momento de realizar alguna copia, según los cambios que le demos, pues se vea reflejado en el sentido que nosotros queramos. Por ejemplo, si en la parte superior del lado izquierdo o superior del lado derecho o centro del lado superior, ¿no? Asimismo podemos utilizar los lados inferiores, izquierdo, derecha o de centro, ¿no? Entonces, para esta ocasión vamos a utilizarle el lado superior del lado izquierdo, ¿no? Entonces aquí está reflejado el objeto, que es un 80%, ¿no? Entonces vamos, dejémoslo un 100%. Miren, el 100% se ve reflejado, es cuando no hay ningún cambio, se te copia idénticamente el objeto. ¿Qué es lo que pasa acá? Que debemos tomar mucho en cuenta qué herramienta está activa aquí, más abajo, donde dice en proporcional, mucho más abajo están las dos herramientas de reflejo, que son en horizontal y en vertical. Entonces, por el momento estuvo activa la herramienta de reflejar en forma horizontal. Por eso se fue al lado izquierdo, según el punto al que nosotros le dimos para que salga la copia. Nos copió idéntico sin ningún cambio. Ahora démosle control Z para que nos deje el objeto original. Miren. Entonces nosotros le vamos a escalar. Cambiémosle en X primero y pongámosle un 70%. ¿Sí? Y en Y se va a quedar el 100%. Ya les voy a hablar de la parte proporcional, qué significa esto, pero primero vamos con los porcentajes y con los reflejos. Entonces ahora vamos a utilizar el reflejo en forma vertical. Debemos desactivar el que está activado, el horizontal, y activamos el reflejo vertical, ¿no? Entonces le damos en aplicar y miren, entonces se nos va a salir o nos va a realizar una copia, no va a ser idéntica, no va a tener las mismas medidas, sino que va a cambiar, es en cuestión del porcentaje de la escala que nosotros le dimos, ¿sí? Es como que nosotros estuviéramos realizando, por ejemplo, nosotros tenemos manualmente con el mouse, podemos darle un porcentaje. Esto es para más o menos cuando ya tenemos medidas exactas, cuando nosotros necesitemos escalar algún objeto, pero precisamente. Aquí también puedes hacerle al ojímetro, o sea, según tu criterio, ¿no? Le puedes tú arrastrar manualmente desde alguna esquina X. Tú escoges qué lado, izquierdo, superior, derecha, izquierda, lo que tú quieras. Miren, aquí por el ejemplo voy a dejarle la misma medida que nos salió la copia. Escojo el nodo del lado inferior del lado derecho. Sin soltarle, le doy clic en el nodo y arrastro para abajo. Y miren, le puedo dar al ojímetro la misma medida que la copia exacta que me salió con la escala que le di. Pero cuando utilizo este sentido, miren, yo puedo aumentarle o disminuirle sin soltarle el mouse, ¿sí? Desde la esquina del nodo que le di. Pero en esta cuestión no es tan exacto. Por ejemplo, la copia del original me tenía que salir solamente con un 30% de reducción de un eje.
Entonces por eso no me sale un cuadrado perfecto, un 4×4, sino que en las medidas me da en el ancho 2.8 y en el alto sí me da el 4. Pero vamos a ver en el manualmente, en el que le hicimos, le redujimos, se supone que debería estar no un cuadrado perfecto, sino como la misma medida de la anterior copia, ¿no? De la anterior copia. Y no, me salió un cuadrado perfecto, un 2.8 por 2.8. Entonces, manualmente se puede hacer, sí, pero conociendo las limitaciones también. Entonces, esto es lo que a veces queremos evitarnos de estar haciendo manualmente y no cometer algunos errores, ¿no? Entonces le dejamos como el cuadro original de 4×4 y ya tenemos con la escala de 1 del 30% que se reduja y le dimos el espaciador. Ya, el reflejo ahora vamos a cambiarle en la parte inferior del lado izquierdo, vamos a dejarle con las mismas medidas y vamos a aplicar. Y miren, se aplicó así mismo, se redujo el 30% de la medida y le damos la escala. Ese 30% no va a salir, sino que nos va a tomar desde un 70% de la escala, ¿no? Entonces que es de 2.8 por 4. Miren. Entonces esto es para darle movilidad al objeto, para darle la escala precisa cuando nosotros necesitemos dar medidas o escalas de la mejor manera. Por eso tenemos esta herramienta transformar, ¿no? Entonces aquí también te puede salir la X cantidad de copias, ¿sí? Entonces aquí vamos a darle, cambiémosle al eje X, dejémosle en 100 y cambiémosle en Y. Vamos a ver qué pasa. Dejémosle un 80% y ver qué pasa. Saquémosle una copia. Ojo, en el reflejo verticalmente le damos en aplicar y miren. Entonces en el ancho conserva la medida que es del 4 centímetros y lo que cambia es en la altura que es del 3.2. Redujo el 20% de la medida original. Entonces ese es el reflejo según la escala que nosotros le demos, según los valores que vayamos modificando. Esto es cuando hay diferencia entre los objetos de X y Y. Cuando tú quieres que mantenga el porcentaje a un lado, sea ancho o alto, y que se reduzca también viceversa, el ancho o alto, según como tú quieras darle el valor, según el objeto que tú quieras darle una escala. Pero aquí viene la opción que dice proporcional, que vamos a ver ahorita. Vamos a eliminar el objeto que sacamos en reflejo y vamos a tomar como ejemplo el original, el que mide 4×4 cuadrado perfecto. Colocámosle los 100%, ¿no? Para que no haya... Miren, el proporcional, aquí cambian los valores, debemos desactivar para que nos deje como estaba el original, ¿no? Entonces vamos, 100% quiere decir la medida, el 4×4. Ahora vamos a hacer la medida proporcional. Ahora les explico qué es proporcional. Que cuando tú le des alguna medida, sea en X o en Y un porcentaje, se te va a cambiar de igual manera todos los lados del cuadrado, no solamente el lado que tú le estés queriendo cambiar. Es como cuando se bloquea a nosotros en la medida acá arriba, si le ven, la medida que nos indica que en ancho y en alto tiene 4 centímetros. Si es que está abierto el candadito, pues si tú le cambias al ancho o al alto, el cuadrado cambiará de un solo lado, mientras que el otro mantendrá el mismo valor. Eso es lo que refleja aquí en proporcional, que así es que tú le des, por ejemplo, si tú le das un valor a X o Y, X valor, cuando tú veas que esté activo proporcional, eso quiere decir que te va a reducir o aumentar según el porcentaje de escala que tú le des, se va a aumentar o disminuir en todos los ámbitos, en todos los lados del objeto. Por ejemplo, aquí tenemos, vamos a reducir un 80%, tiene lado proporcional y miren, entonces se nos cambió el reflejo, más bien dicho, a todos los lados, todas las caras del cuadrado. Fue en la escala de un 20% que redujo, se quedó el 80% validado, que nos va a dar la medida de 3.2 por 3.2, un cuadrado perfecto de igual manera, ¿sí? Eso es en cuanto a la medida de proporción, que te va a medir o te va a sacar el objeto del original, la escala que tú le estés dando, pero de los 4 lados. Te va a sacar un cuadrado perfecto. Lo que en las anteriores gráficas, como nos quedamos ahorita con los rectángulos, pues aquí solamente nos dejó un solo lado con una medida, ¿no? La una tomó el porcentaje que nosotros le dimos y la otra se mantuvo esa medida, no se cambió. Por eso es lo que se utiliza en proporcional o cuando se quiere quitar solamente un solo valor de un solo lado del objeto, ¿sí? Entonces mucho ojo, con proporcional o sin proporcional, cuando debemos usarlo, cuando queremos, qué lados queremos nosotros reflejar a sí mismo y qué opciones y cuántas copias debemos hacerlo, ¿no? Por ejemplo, para terminar, tenemos el objeto, vamos a sacar unas 3 copias y vamos a aplicar. Miren, démosle control Z, eliminémosle uno de los rectángulos y saquémosle tal como está ahorita, ¿no? Entonces va a estar el reflejo en vertical.
Miren, le va a sacar a los 3 objetos siguientes en escala, del mayor al menor, según el porcentaje que le dimos para que se reduzca. Es un 20% que se va a eliminar. Van a tomarse como escala porque del siguiente objeto también igual va a ser reducido ese 20%. Y asimismo del siguiente objeto, el más pequeño va a ser reducido del más grande. Entonces por eso es en escala. No le toma desde el principal, desde el original, sino desde el siguiente. Por ejemplo, si el otro tiene 3.2, el otro va a tener 2.56 medidas exactas. Entonces en cada uno va a ir reduciéndose ese porcentaje, ¿no? Por eso va en escala en grada, ¿no? Por ejemplo, ahora reduzcamos, quitémosle, tomamos el objeto principal y le vamos a dar, ya no es 80, sino aumentémosle al 120% y le damos en aplicar. Miren, ahora se hizo de lo contrario, de menor a mayor, se aumentó, sí, pero como no está la proporción activada, miren, se va distorsionando las medidas del cuadrado, ya no va a ser cuadrado, sino al final terminó como un rectángulo, miren, ¿sí? Entonces cada uno tiene su propia medida, según el porcentaje que le hayamos dado. Eso es con diferencia cuando está desactivado el proporcional. Ahora activemos el proporcional y démosle en aplicar. Tenemos que ponerle los valores de 100%. 100%. Desactivamos el proporcional y pongamos los valores originales. 100%, listo. Ahora sí, activamos proporcional cuando ya tengamos el objeto original, que es la medida de 4×4. Le vamos a sacar las copias de un proporcional de un porcentaje de aumento del 120%. Se va a aumentar un 20% más, ¿no? Entonces vamos a darle en aplicar y miren. Entonces aquí se refleja ahora sí un cuadrado perfecto en cada uno de ellos, pero con diferente escala, ¿sí? Ahí se va aumentando el 20% según cómo vaya avanzando, ¿no? ¿Sí ven? Entonces esto es con cuestión de escalar y reflejar los objetos. Entonces hasta aquí le vamos a dejar con este tema. Para el siguiente pues me he mantenido un poco a la raya en el sentido de que no quiero sacar un solo video, ya que no quiero que se les vuelva aburrido, tedioso y que lo puedan comprender. Si en algo no lo comprenden o no lo entienden, pues háganmelo saber en los comentarios para sacar mejor conclusiones a la explicación de cada uno de estos videos. La cuestión es que nosotros entendamos y que lleguemos muy bien con el contenido de estos temas para que nos quede mucho más claro y poder utilizar muy bien las herramientas, ¿no? Entonces lo que vamos a ver en el siguiente video va a ser el tamaño, ¿no? Cómo cambiar los tamaños asimismo por escalas, que asimismo refleja casi lo mismo que es en escala y reflejo, ¿no? Pero en tamaño le da proporción más extensa, ¿no? Pero eso vamos a ver en el siguiente video. Así que mis chamacones y mis chamaconas, espero que haya sido de su agrado. Si es así, por favor, dejen su valioso like, compartan, no se olviden de comentar, suscríbanse y por favor cuídense mucho y nos veremos pronto. Bye bye.